bendecimos, Dios. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente a su canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Espero que se encuentren muy bien y gracias por seguir en sintonía de este medio. Pues hoy estaremos hablando de un tema que pienso que a todos en algún momento nos ha sucedido, tal vez te esté sucediendo o te sucederá mañana. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cómo podemos mantener el gozo en medio de la prueba? ¿Cómo podemos mantener el gozo en medio de la tormenta o de la dificultad o bien de la crisis? Es una pregunta un poco contradictoria porque normalmente concluimos que nadie podría tener gozo en medio de las crisis, de la prueba o de la dificultad. En esos momentos de tormenta, en esos momentos difíciles, nosotros los seres humanos por lo general nos ponemos tristes, nos preocupamos e incluso muchos caen en depresión. Pero ¿será que Dios quiera que nosotros como cristianos, será que Dios quiere que estemos deprimidos o preocupados en medio de las dificultades? Al contrario, Dios quiere que estemos gozosos aunque nos parezca algo difícil de lograr. Veamos lo que dice la Biblia. Oigan bien, en el libro de Santiago, esta carta neotestamentaria, capítulo 1, versículo 2, el apóstol dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, o sea, tengan por gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Recordemos que este es Santiago dirigiendo su carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión en aquel periodo que se perseguía a los cristianos. Interesantemente, el apóstol Santiago dice en su carta: hermanos, tengan por gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién puede tener gozo en medio de la prueba? Es necesario primeramente aclarar qué es una prueba. Bueno, una prueba es un momento donde uno es sometido al fuego. Es un momento que podría ser doloroso, desagradable, pero que nos forja para bien. Una prueba es como cuando estamos en el desierto. Nadie quiere pasar por ese momento, pero tiene un propósito: purificarnos, santificarnos, perfeccionarnos delante de Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos tener gozo en medio de la prueba? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia. Si nos dirigimos a la carta, el libro de los Hechos, capítulo 16, específicamente el versículo 11, se nos relata una historia cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos. Él y Silas fueron encarcelados en Filipos. ¿Cómo sucedió eso? Si empezamos a leer del versículo 11 al versículo 26 del capítulo 16 del libro de los Hechos, se nos dice que Pablo y Silas, en esa misión de predicar el evangelio, se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha los seguía día tras día, pero un buen día Pablo se cansó de que esta muchacha les estaba siguiendo y entonces Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo, espíritu, que salgas de ella. E inmediatamente el espíritu de adivinación salió
de esa muchacha. Como consecuencia, Pablo y Silas fueron arrojados en una celda y luego a un calabozo más profundo. Se preguntarán por qué. Por el simple hecho de que Pablo expulsó al espíritu de adivinación de esa muchacha en el nombre de Jesucristo. No fue esa la razón, sino porque los amos de esa muchacha, ella trabajaba para ciertas personas, las cuales la utilizaban para ganancia, recibían ganancia de la adivinación de esta muchacha. Y cuando Pablo expulsa el espíritu de esta muchacha, entonces ya estas personas no recibían ganancia. Ya el negocio de la adivinación ya no les funcionaba. Por eso decidieron mandar a Pablo y a Silas a una celda y luego a un calabozo. ¿Se podrán imaginar ustedes cómo se encontraban Pablo y Silas en esa situación? Pero leamos lo que dice. Cuando a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué increíble! En esos momentos en el calabozo, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Esto quiere decir que ellos tenían gozo. Pero ¿cómo es posible que alguien tenga gozo estando en medio de un calabozo, en una cárcel, un lugar por lo general oscuro, sucio, inmundo? ¿Cómo podían tener gozo para estar orando y cantando himnos a Dios? Bueno, número uno, teniendo una relación genuina con Dios. Sin duda, Pablo y Silas eran hijos de Dios, eran siervos de Jesucristo, tenían una relación genuina con Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Número dos, teniendo el entendimiento correcto. Pablo y Silas tenían el entendimiento correcto. Ellos sabían que Dios estaba en control de todo, incluso en las malas y en las peores, en esos momentos de dificultad, incluso en el calabozo más oscuro y más sucio. Ellos sabían que Dios estaba a cargo. Ellos sabían que Dios les iba a respaldar y a dar una salida. Cuando uno tiene una relación genuina con Dios, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y cuando uno tiene el entendimiento correcto, entonces vas a tener gozo en medio de la prueba. Ese desierto no te va a hundir, ese desierto no te va a atormentar, ese desierto no te va a estancar, sino que vas a tener gozo para ser mejor y salir perfeccionado y pasarás al otro lado. Por eso dice que tengamos por gran gozo cuando nos hallemos en medio de la prueba, porque la prueba produce paciencia para que seamos perfeccionados. Así que cuando te encuentres en medio de la prueba, la crisis, la dificultad, recuerda estas tres cosas para que mantengas tu gozo y de esa manera puedas vivir la vida que Dios quiere para ti. Si este tipo de contenido te gusta y quieres seguir viendo más, danos tu like, suscríbete, ayúdanos a crecer en este canal. Quédate con nosotros, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.